Como es una tradición, una costumbre en el programa, todos estos momentos, en estas fechas específicamente, hacemos un foro en el que pasamos balance al año que casi termina. Y eso es lo que vamos a hacer junto a Circe Almanza, destacada líder empresarial y portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON. Jaime Aristide Escuder, economista, y Rosario Espinal, socióloga y politóloga. Muy buenas noches. Y vamos a comenzar brevemente con este resumen del año 2024. La República Dominicana se ha consolidado como una de las economías más dinámicas de América Latina, con un crecimiento del 5.4%, muy superior al promedio regional del 1.9%. Este desempeño fue impulsado por sectores claves como el turismo, que atrajo más de 11 millones de visitantes, las zonas francas, las cuales contribuyeron con más de 8.000 millones de dólares en exportaciones y crearon cerca de 200.000 empleos, cerrando el año pasado con un 3.7%. Además, la inflación fue controlada. En cuanto a las políticas sociales y lucha contra la pobreza, el gobierno implementó programas destinados a reducir la inseguridad alimentaria, que bajó del 8.3 al 4.6 en 4 años. En términos de deuda pública, el país logró reducir el índice de endeudamiento desde un 61% del PIB en el 2020 a un 59.1% al cierre del año pasado. La inversión extranjera directa alcanzó cifras récord de 4.390 millones de dólares, apoyada por un clima de confianza y una creciente infraestructura logística, que incluye nuevos puertos y aeropuertos en construcción. Mientras, la popularidad del presidente Abinader se ha mantenido alta gracias a su manejo económico. Su administración ha recibido reconocimiento internacional por su liderazgo y transparencia. Jaime, ¿cómo terminó el 2024? Desde el punto de vista económico hay estabilidad. La economía creció en el entorno del 5%, lo cual es el potencial, y la tasa de inflación quedó en alrededor del 3.2%, lo que significa que está dentro del rango meta, que va del 4% más o menos un 1%. Y obviamente que eso está relacionado con la política fiscal y la política monetaria que se ejecutó, que se puede decir que desde ese punto de vista fue una política monetaria compatible con la estabilidad de precios y el crecimiento de la economía. Y la política fiscal, ahí hay que señalar que faltó inversión pública, pero se pudo por lo menos mantener el déficit en el entorno del 3% del PIB. Bueno, muy bien. ¿Qué capacidad tiene de resumir la economía nacional del 2024? Pero vamos a sacar algunos detalles después. Es decir, ¿fue eficiente el gasto público del 2024? Bueno, yo diría que realmente tuvimos un gasto austero. Recuerden que no pudimos lograr una reforma tributaria y realmente tuvimos que hacer, concentrarnos en los ingresos tributarios que pudimos tener. Tenemos pendiente una reforma tributaria que no pudimos lograr. Yo creo que tuvimos unas señales positivas de confianza, ingresos que pudimos obtener por las inversiones que vinieron de grandes inversionistas. El sector privado ha inyectado grandes inversiones, sobre todo en el sector turismo, en las zonas francas. Hemos tenido también grandes inversiones en el sector comercial. Yo creo que también el hecho de que tengamos estas inversiones que se vienen del nearshoring son auspiciosas por el cambio de la política económica que se ve venir en Estados Unidos. Creo que realmente el hecho de que no hayamos tenido una reforma tributaria hace que no tengamos más ingresos tributarios de lo que queríamos, pero hemos tenido un gasto público que ha sido prudente. Bueno, el patinazo de 2024 para el presidente Abinader fue precisamente, Rosario, el anunciado modernización de lo fiscal, y después decir que era tan importante, vital, que otros presidentes no se habían atrevido, que este se atrevió, y unos días de movimientos ni siquiera telúricos hizo que echara marcha para atrás y dijo, eso ya no va. ¿Cómo afectó eso su popularidad al presidente Abinader en el 2024?
Bueno, el presidente Abinader no iba a pagar el costo político de hacer una reforma tributaria, porque eso significaba poner impuestos. El presidente Abinader ha sustentado su presidencia en un alto nivel de aprobación y de haber introducido impuestos a la población, su nivel de aprobación se iba a desplomar. O sea, él no estuvo dispuesto a pagar el costo político de poner impuestos. Desde el punto de vista político es entendible. Pero al principio dijo que sí, que él era un presidente valiente. Fue después, o sea, un conato por aquí, un conato por allá. Como dice el refrán, una cosa es llamar el diablo y otra es verlo llegar. Bueno. Y eso fue lo que sucedió. Realmente, y lo dije antes de que él introdujera la reforma, él no tenía intención de aprobar esa reforma. Incluso si tú analizas el contenido de la reforma, ahí habían muchos impuestos que eran muy impopulares o eliminación de subsidios que son populares dentro del sector empresarial. O sea, el presidente realmente no tenía una intención de aprobar una reforma, porque cuando un presidente introduce una reforma fiscal, lucha cuando quiere aprobarla. No quiere decir que va a terminar aprobándola necesariamente, pero generalmente la retira cuando hay un nivel de rechazo tan grande que la gente está en la calle o a punto de lanzarse a la calle, lo cual no era el caso. Realmente el presidente, desde mi punto de vista, la introdujo para cumplir con el ritual. La introduje y la retiré. Bueno, pero tal vez la retiró antes de tiempo porque pudo esperar algún tipo de situaciones en el Congreso y que ellos se la rechazaran, porque quedó él, según mi forma de pensar, quedó mal, quedó indeciso. Y sobre todo, Jaime, que la gente entiende que el pueblo ganó. Pero cuando la gente entienda que el pueblo no ganó, sino que ya no va a haber dinero para hacer infraestructuras necesarias para el desarrollo de un país, que dar dinero de bono navideño no hace que nada crezca en este planeta y que no hay dinero sino más préstamos. Entonces, ciertamente se va a dar cuenta de que no fue tal la ganancia. Mira, la reforma tributaria que se había planteado era una reforma pequeña en términos de magnitud de recaudación, era 1.5% del Producto Interno Bruto lo que se iba a recaudar. Eso no iba a resolver el problema, pero iba a reducir el déficit, aunque sea algo, lo iba a reducir, pero no algo significativo, porque ya se había asignado, como tú muy bien señalas, esos recursos para aumentar el gasto en infraestructura. Un gasto que lamentablemente está muy, pero muy por debajo de lo que deberíamos tener como país. Lo que se está gastando es alrededor de 2.4 o 2.5% del PIB. Para este año se estaría gastando incluso menos, el próximo año 2025 se estaría gastando menos y se debería estar entre 4 y 5% del PIB invirtiendo en infraestructura, de tal manera que se requieren recursos y tarde o temprano tendrá que aprobarse una reforma fiscal que aumente las recaudaciones del gobierno. La parte empresarial en el 2024, se parecía que sí que estaba de acuerdo, pero como que no estaba de acuerdo, pero que sí, pero que no. Al final, cuando lo retira, dice, hay que apoyar al presidente, pero hay que hacer una reforma. Entonces, realmente uno quedó como con un cortocircuito emocional, mental y político muy grande. Si hay que hacer una reforma, ¿cuál será la posición entonces de el empresariado en esta oportunidad? Es que realmente hay que hacer una reforma, tal como dice Jaime, hay que hacer una reforma, pero una reforma profunda, como se ha planteado y como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tenemos que hacer una reforma bien pensada, que no sea un parche. Los sectores productivos y sobre todo los sectores empresariales tienen que darse cuenta de que tienen que asumir sacrificios, pero tiene que haber unos cambios estructurales en la forma de hacer el desarrollo empresarial. Bueno, Jaime, también vimos este año de que el presidente comenzó a anular algunas instituciones, algunos puestos, algo como un paño frío, ¿verdad? Un tibio, mejor dicho, un paño bien tibio a la situación como para equilibrar. Bueno, no hicimos la reforma, pero vamos a reducir el gasto público, quitando estas instituciones, quitando estas funciones. Eso va, si la reforma no iba a ayudar en nada o en poco, según tú, entonces esto ciertamente es, ¿qué?
decoración. Recuérdate que la reforma fiscal tiene tres componentes. Un primer componente es la racionalización del gasto público. Eso significa la eliminación de instituciones que poco están aportando al beneficio del contribuyente. El segundo componente es el enfrentar la evasión. Una evasión impositiva que si tú la enfrentas como debes enfrentar, pues pudieras recaudar hasta 4 puntos del PIB. Es decir, más del doble de lo que ibas a buscar con tu Exacto. reforma tributaria. Y el tercer componente ya era la reforma tributaria. Bueno. Con relación al gasto, no cabe duda de que falta mucho por hacer, pero por lo menos es un paso de avance el decir, bueno, vamos a ir eliminando algunas instituciones, pero hay otras que hay que eliminar y también hay que reducir gastos. Por ejemplo, el gasto de publicidad pudiera disminuirse de una manera significativa. Circe, ¿qué cosa importante se quedó en el tintero que no se aprobó ni se hizo nada en el 2024? Por ejemplo, el Código de Trabajo, ahí está, rezagado. ¿Hay otras cosas aparte del Código de Trabajo? Bueno, yo creo que realmente el tema eléctrico, Ay, otra vez. No. lamentablemente, Todos los años. ¿cuántos foros tenemos Todos los hablando años. No puedo más. de la crisis eléctrica? Jaime, Rosario y yo creo que tenemos varios foros hablando de este tema. Pero bueno, hemos visto algunas intenciones. Creo que Celso Marrancini ha tratado en este año de hacer algunos avances, pero cuesta mucho y se perdió un tiempo precioso. Va a haber que redoblar los esfuerzos. Ese es el gran desafío que tenemos ahora. Bueno, ¿y el Código de Trabajo? Y el Código de Trabajo 1900... yo diría que faltó, es tibia la reforma, es tibia, no creo que sea significativa la que está en el Congreso, pero tampoco nos hace daño. Creo que es un avance desde el punto de vista de procedimientos. Bueno, Rosario, Participación Ciudadana habla bien de que hay una ligera mejoría en el tema de la corrupción, pero por ejemplo ese patinazo que también se dio en la Suprema Corte de Justicia cuando se declaró no culpable a Rijo y a Díaz Rúa, pues no ayuda mucho a esta situación de que haya consecuencias para la corrupción. ¿Cómo lo estableces tú? ¿Lo sientes equilibrado, que vamos mejorando? Mira, por un lado, el gobierno es gobierno por el tema de la lucha anticorrupción. Así fue como llegó el PRM al poder en el 2020. Y para el PRM mantenerse sólido en el poder necesita todavía incluso mantener la lucha contra la corrupción viva. Lo que pasa es que esa lucha se va, digamos, disminuyendo en el tiempo porque los gobiernos en países como la República Dominicana son fuente de enriquecimiento. Entonces, mientras el gobierno pueda mantener ese tema vivo, pues le conviene porque es el origen de su razón de ser y de estar en el Estado. Bueno, Jaime, es verdad lo que dicen las cifras internacionales del Banco Mundial y otras instituciones, que esta es una de las economías que ha crecido más en América Latina y nos coloca en el 7º o en el 6º lugar. ¿Eso es verdad? ¿O Sí, publicidad? sin lugar a dudas. Para la región, República Dominicana este año es la que va a registrar el mayor ritmo de crecimiento, que es el potencial, el 5%, que es algo verdaderamente extraordinario, tomando en consideración que las tasas de interés han estado muy altas en términos reales. Y eso, obviamente, que lo que significa es que el sector privado ha hecho un esfuerzo fuera de lo normal para poder seguir expandiéndose. Rosario, entonces, en el 2024 lo cerramos, ¿cómo? ¿Bien, mal, regular? Bueno, cerramos con lo que el PRM ha hecho, que ha ampliado el estado clientelar asistencial que se instauró en la República Dominicana a partir del 2004. Entonces, ese estado clientelar asistencial, el PRM lo ha ampliado, eso le da estabilidad y aprobación en el poder, más empleos públicos, más tarjetas de solidaridad, duplicando el monto de esas tarjetas, aumentando salarios públicos. Ahora bien, eso tiene un costo. Entonces, ¿quién es que va a pagar ese costo? Porque el gobierno ha estado sacrificando la inversión pública para poder sostener ese estado clientelar asistencial ampliado. Ahora bien, como el PLD construyó mucho, el PRM puede esperar unos añitos para invertir en infraestructura, pero ya no puede esperar mucho más tiempo. No, ahí están los hospitales. Entonces Ahí se están le las va... escuelas,
que hay que terminar, los hospitales Exacto. que hay que terminar. Exactamente. Entonces ahí el gobierno va a enfrentar el problema de que no puede seguir sosteniendo un estado asistencial clientelar de esa magnitud si no busca la manera de adecuar y hacer de manera más efectiva su inversión pública en los distintos segmentos del Estado. Bueno, ya dentro del año que viene, 2025, este mismo panel va a analizar el 2025, pero brevemente, en una palabra, Jaime, ¿el 2025 nos espera mejor que el 2024 o no va a ser mejor que el 2024? Brevemente. Habrá mayores retos, sin lugar a dudas, porque habrá más restricciones desde el sector eléctrico hasta presiones internacionales provenientes de la nueva administración de los Estados Unidos, que no sabemos cómo va a comenzar el presidente Trump. El sector empresarial, sí, brevemente, termina el 2024 con buena cara y ve muy bien el gobierno del presidente Abinader. Así es, tiene mucha confianza en el presidente Abinader. El sector empresarial confía mucho en el presidente Abinader. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes. Les deseo pues un feliz año y que nos podamos volver a ver en el 2025 analizando precisamente qué nos espera ese año. Señores, muy buenas noches. Ya hemos finalizado. Ahora le vamos a dar paso a Sergio Carlo con el Noti. Bye.